a la segunda epístola de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. En realidad, la parte que vamos a cubrir el día de hoy es una pequeña porción de una parte mayor que vamos a terminar de explicar entre hoy día y la próxima semana. Es decir, hoy día vamos a estudiar una parte, el día de hoy, y la próxima semana, en dos funciones, sábado y domingo, vamos a estudiar la siguiente parte. Pero vamos a leerla completa para tener una idea del contexto textual al cual nos vamos a referir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11 inclusive. Vamos a leerlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, si han prestado atención medianamente a la lectura de esta porción del texto, lo primero que se deben haber dado cuenta es que es sumamente profunda, que tiene una cantidad de verdades que nos asaltan a la primera lectura y que es difícil aprenderlas de entrada y en una primera mirada, en una primera y somera mirada, y que requiere una profundización. Lo primero que hay que entender para poder tener claro este texto es la estructura en la cual está escrita, porque de alguna manera está escrita de una forma que no nos resulta muy contemporánea. No es la manera como hablaríamos hoy. En realidad el sentido, la parte central, el núcleo de lo que quiere decir Pedro, recién está en el versículo 5, cuando dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahí está lo que nos quiere decir, que es una cosa muy práctica, muy aplicativa, que tiene que ver con la vida de los creyentes. Algo en lo que tenemos que poner mucho esfuerzo, mucha diligencia, y tenemos que añadir a la fe, a esa fe inicial con la cual hemos creído, una serie de elementos más, y esto tiene consecuencias positivas si lo hacemos y consecuencias negativas si no lo hacemos. Sin embargo, los versículos 3 y 4, que son como una condición previa, tienen tanta profundidad que no los podemos pasar por alto. Y el día de hoy solo vamos a estudiar los versículos 3 y 4, precisamente para no pasar por alto estas verdades que Pedro expone como quien no quiere la cosa, al paso, pero es un paso realmente muy profundo. Y vamos a estudiar eso, y luego, teniendo en cuenta esto, la próxima semana recién vamos a poder entrar a la parte aplicativa, lo que Pedro ha querido decir como el mensaje central a los destinatarios de su carta. Entonces hoy día nos vamos a concentrar en el versículo 3 y en el versículo 4. Entonces leamos primero el versículo 3 nuevamente para tenerlo muy presente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y lo dejaremos así como si hubiera unos puntos suspensivos, porque gramaticalmente no ha terminado la oración. Y en la dinámica de la exposición nosotros le estamos imprimiendo una estática
Nos estamos deteniendo, congelando ahí para poder entender lo que Pedro quiere decir. Es decir, Pedro inicia esta parte con una verdad inmensa. Esa verdad es que Dios nos ha dado todas las cosas, no pocas cosas, no muchas cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas que pertenecen, que forman parte, que son las relativas, las concernientes a la vida y a la piedad. Y si Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pues preguntémonos, ¿qué es la vida y qué es la piedad? ¿A qué vida se refiere? ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice vida y cuando dice piedad? Lo primero que debemos decir es que cuando Pedro dice vida, no se está refiriendo a la vida biológica, a la vida fisiológica. No se está refiriendo al hecho de que hay personas que nacen y por el hecho de nacer y empezar a respirar tienen vida. No se está refiriendo a esa vida. Tampoco se está refiriendo a la vida consciente, es decir, somos conscientes que tenemos vida, que pensamos, que sentimos, que tenemos emociones, que recordamos, que pensamos en el futuro, que reflexionamos sobre nuestro entorno, sobre nuestras circunstancias. Tampoco se está refiriendo a esa vida. Tampoco se está refiriendo a la vida en los términos del tiempo transcurrido, de la edad, digamos. Y hay gente que está más tiempo en la vida, menos tiempo en la vida, etc. El término que usa Pedro es un término bien interesante que algunos ya lo usan como nombre. En griego es Zoe, Z-O-E. Algunas señoritas se llaman Zoe, según he podido saber. Y se llaman Zoe porque en griego Zoe significa vida. Pero Zoe significa a la vida en un sentido absoluto, el principio de vida. Aquel que solo tiene Dios y que tiene Cristo como Hijo de Dios. A esa vida que no tiene el hombre si no entra en contacto con Dios, en relación con Dios. La vida en un sentido amplio, en un sentido eterno, el principio fundamental de vida que representa a Dios. Eso que Jesús dijo en Juan 5:6, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida que Dios tiene de manera inherente, que el ser humano cree tener, pero episódicamente. Cuando el ser humano se siente que tiene vida y planifica el futuro, ¡pum!, se muere. Porque no tiene control en las cosas. Porque la vida que tiene el hombre en realidad le ha sido prestada. Aun cuando no cree en Dios, le ha sido prestada. Y la prueba es que no la puede retener. En cambio, Dios tiene vida en sí mismo. Y Jesús dice que el Padre tiene vida en sí mismo y que el Hijo, por ser parte de la divinidad, tiene vida en sí mismo. Y esa vida la vieron los discípulos que vivieron con Jesús su ministerio. El propio Juan, en la primera epístola, en el capítulo 1, verso 2, dice, porque la vida fue manifestada, Zoe, esa vida, y la hemos visto, dijo Juan. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida esencial. Y esa vida esencial es la que el ser humano no tiene hasta que entra en contacto con Dios. Por eso, Pablo en el capítulo 5 de Efesios, versículos 18 y 19, si lo quieren buscar o anotar, les dice a los cristianos de Éfeso, no vivan como los otros gentiles. Y cuando describe a los otros gentiles, es decir, los paganos, los que no son creyentes, los que no son discípulos de Cristo, los que no son hijos de Dios, los que no han nacido de nuevo, ellos tienen, dice, el entendimiento entenebrecido, o sea, una suerte de apagón mental, no ven, están en tinieblas. Y dice algo bien interesante, ajenos a la vida de Dios. Están ajenos a ese Zoe de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Están fuera de la vida de Dios. Respiran, piensan, sueñan, pero están ajenos a la vida de Dios. Y la promesa que Jesús nos da, y quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y somos sus hijos y hemos nacido de nuevo, es que tenemos esa vida. No solo como promesa futura, la vida eterna,
si no participamos de esa vida. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, y cuando Jesús dice de cierto os digo, es que está dando una verdad absoluta. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no solo el que oye y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando se muera va a ir al cielo. No solo eso, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, esa vida fundamental de Dios, ese Zoe, Dios nos la ha dado. Todo lo concerniente a esa vida, dice Pedro, nos ha sido dada. Todas las cosas que tienen que ver con esa vida nos la han sido dadas. Pero no solamente la vida de Dios, sino todo lo que tiene que ver con la piedad. Piedad es el otro término. Piedad quizá nosotros relacionamos con clemencia, ¿no? Piedad, no me mates. Clemencia. Pero piedad es una palabra que en el Nuevo Testamento tiene otro significado y otro campo, digamos, el término sería campo semántico, pero campo de significado, eso quiere decir. El término griego es eusebia. Si tú te llamas Eusebio, te llamas piadoso. El término viene de ahí. Yo sé que es un nombre que está un poco en desuso, pero si alguien se llama Eusebio, aunque sea de segundo nombre, úselo, porque significa piadoso. Deberíamos todos ser Eusebios, la verdad. En la vida real, no solo en el título, en el membrete. ¿Y qué significa Eusebia? Significa un corazón y una conducta, las dos cosas, corazón interior y modo de vida que busca agradar a Dios, que va en pos de Dios, que tiene una devoción hacia Dios. Eso significa piedad. Entonces, la piedad es muy importante, porque la piedad es aquello que hace que esa vida de Dios, que Dios nos da, busque estar en contacto con Dios. Y todos los que pensamos, sentimos y hacemos, concuerde con la persona de Dios. Y por eso es que Pablo opone la piedad a las falsas enseñanzas. Digamos, Pablo en el capítulo 6 de Timoteo habla de la doctrina que es conforme a la piedad, que es contraria a las enseñanzas engañosas, a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, que por el contrario hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero hay que tener cuidado, porque también Pablo dice que hay quienes toman la piedad, las cosas que supuestamente nos relacionan con Dios, como fuente de ganancia. Entonces también hay gente que trastoca las cosas de la piedad. Pero hay una doctrina que es conforme a la piedad. Y Pablo que dice a Tito que hay un conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Entonces la piedad es muy importante. No solamente que Dios nos dé su vida, sino nos dé la capacidad de vivirla conforme a su voluntad. Esas dos cosas, casi nada, Dios nos lo ha dado, como todas las cosas que pertenecen a su vida y a vivirla de acuerdo a su voluntad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces aquí Pedro nos dice, ¿a través de qué medio? ¿A través de qué vehículo? ¿De qué camino? ¿De qué manera Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? A través, uno, de su divino poder, y dos, del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces son dos elementos importantes, divino poder y el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esos dos grandes pilares son los vehículos a través de los cuales Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El divino poder, primero hablemos del primero. Esta frase subraya la procedencia de ese poder. Ese poder es de Dios, es divino. El término
que es dunamis en griego, lo usamos en español. Dinamita viene de dunamis. Y de ahí usamos, pero alude a un poder que es inherente, o sea, es el poder que le pertenece a Dios, que es intransferible. Nadie más puede tener ese poder. Por eso es que nadie más puede darnos las cosas que pertenecen a Dios, la vida de Dios, y nadie más puede darnos la posibilidad de seguirlo, de tener un corazón dedicado a Él. Ninguna práctica externa religiosa puede producir eso. Solo Dios puede producir eso. Porque si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si estábamos ajenos a la vida de Dios, es imposible que desde esa posición logremos aprender la vida de Dios y desde esa posición de muerte espiritual podamos tener un corazón que lo quiera agradar. No podemos. Es imposible. Si Dios no usa su divino poder para darnos eso, no lo vamos a conseguir jamás. Por más que nos esforcemos. Podemos ser religiosos, podemos ser místicos incluso. Meditar mucho, pasar horas en silencio. Es más, cuando el hombre quiere ser espiritual, le sale ser religioso. Hasta ese vuelo llega nomás. No llega a estar realmente en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque necesita que intervenga el divino poder de Dios. Dios, gracias a su poder, nos da su vida y nos da la posibilidad de vivirla o vivir nuestra vida de acuerdo a su vida. El segundo medio es el conocimiento. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocimiento. Esta es una época de mucho conocimiento. Esta es una época más bien de mucha información. Gracias a estos aparatitos que ya todos tenemos y que supongo que ustedes han puesto en vibrador o en silencio o en modo avión o cualquier cosa que no suene, gracias a estos aparatitos tenemos mucha información en la época de hoy. Cuando converso con mis amigos y sale un tema que nadie sabe, yo agarro y digo, vamos a San Google. Y entonces buscamos la información. Pero abunda la información, pero escasea la comprensión, ¿no es cierto? Todo el mundo puede tener el dato, pero no sabe qué significa. Bueno, quiero decirles que cuando Pedro habla aquí de conocimiento, no está hablando de mera información, ni siquiera la teológica o doctrinal, por importante que pueda ser en determinado momento. No está hablando ni siquiera de la comprensión humana, está hablando de un conocimiento muy profundo. Y lo sabemos porque en griego hay dos palabritas para conocimiento. Una es gnosis, que es bien conocida más o menos conocida, porque hay un grupo sectario y herético que surge en los primeros siglos de la iglesia cristiana que se llama gnosticismo, ¿no es cierto? Que se creían poseedores de un conocimiento especial, entre otras cosas, y ese nombre gnóstico o gnosticismo venía de gnosis, que es conocimiento. Y si alguno recuerda sus clases de filosofía en el colegio, existía una rama en la filosofía que se llama gnosiología, que era el estudio de cómo el hombre conoce, del conocimiento. De ahí viene. Eso es, gnosis es conocimiento en abstracto, el conocimiento en abstracto que uno puede tener. Pero el término acá no es gnosis, sino es epignosis. Y epi es un prefijo que intensifica la gnosis, el conocimiento, lo intensifica, lo vuelve muy profundo, lo vuelve muy intenso. Y en realidad, ¿en qué lo vuelve intenso? No en que se sabe mucho, no en que se tiene mucho conocimiento, sino que es un conocimiento que implica una participación intensa, activa, del que conoce con el que es conocido o con lo que es conocido, al punto que hay una mutua influencia entre uno y otro factor. Eso es lo que quiere decir el término. En otras palabras, es un conocimiento que no es información, sino relación. Por eso es que en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de la intimidad sexual entre hombre y una mujer, se dice que se conocieron. Que este hombre conoció a esta mujer, porque hay una intimidad, hay una relación entre las dos personas que se influyen mutuamente. Entonces, el conocimiento de Dios en la Biblia no es información sobre Dios, no es el discurrir sobre temas teológicos, es relacionarse con Dios, conocerlo
de manera íntima. Este sustantivo, epinosis, también se usa como verbo, epinostco, para decir, por ejemplo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está la raíz verbal o la forma verbal de epinosis. Entonces, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, quiere decir, me conocerán a mí de manera personal, porque Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que uno conoce no es solo información, no es solo doctrina, sino lo conoce a Él. El conocimiento, y es el conocimiento de Dios, esta relación profunda. ¿Por qué es de Dios? Porque dice de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, es el conocimiento de Dios, pero gracias a su llamado. Si Dios no nos hubiera llamado, no lo hubiéramos podido conocer. Porque dice, es el conocimiento de aquel, ¿de quién? De Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos llamó. Si Dios no nos hubiera llamado, no lo podríamos conocer. Si no lo podríamos conocer, no podríamos tener todas las cosas relativas o pertenecientes a la vida y a la piedad. Todo esto está como envuelto. Una cosa lleva a la otra. Pero nos llamó por su gloria y excelencia. El motivo por el que nos llama es su gloria y excelencia, es decir, todos sus atributos. Dios nos llama porque, como hemos cantado, Dios nos ama. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor. Por eso nos llama a su reino, nos llama a su presencia. Por eso Jesús, cuando vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, me he dado cuenta que ustedes son muy espirituales, que buscan a Dios, y claro, yo he venido a aclarar las cosas, en responder a su búsqueda espiritual. No dijo así, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y en realidad la gente no buscaba a Dios. Pero el reino de los cielos, en determinado momento de la historia que Dios estableció, se acercó. Y dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso es que Él nos da su conocimiento. La Biblia dice acá que las cosas, todas las cosas pertenecientes a la vida y piedad, nos han sido dadas. El término aquí es regalo, gracia. El término que se usa en griego aquí, que es doreo, es gracia, regalo. No hemos hecho nada para que nos den esto. No hemos hecho ningún mérito para esto. No estamos pagando por eso. No estamos haciendo un esfuerzo y en retribución de ese esfuerzo Dios nos da todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad. No es así. Es un regalo. Dios nos lo da por gracia. Y qué bueno que Dios tenga una misericordia que, como la Biblia lo enseña para que lo entendamos, se renueva cada mañana. Muy bien, entonces, en el versículo 4 lo que vamos a encontrar es el propósito y la finalidad por la cual Dios nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si en el versículo anterior Pedro señala el medio a través del cual nos ha concedido en su infinita y merecida gracia todo lo tocante a la vida y a la piedad, en este versículo precisa tres cosas más. Precisa, en primer lugar, una suerte de regalo adicional, de regalo doble. No solo nos ha dado todas las cosas de la vida y la piedad, sino nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Primera cosa que dice. Segundo, el propósito por el que nos ha dado esto, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y en tercer lugar, señala como un paso previo, algo que tiene que ocurrir en nosotros, el haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas tres cosas están señaladas en este versículo. Veámosla uno por uno.
las preciosas y las grandísimas promesas en primer lugar. Como digo, esto es como un regalo aumentado, como un regalo doble, porque dice por medio de las cuales. ¿Cuáles son las cuales? Este texto es a veces un poco difícil porque hace esa referencia, por medio de las cuales. ¿Cuáles son las cuales? A veces se nos pierde. Las cuales son todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad. O sea, por medio de todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, es como que nos ha dado dos cosas, el mismo término, darnos por gracia. Nos ha dado las cosas pertenecientes a la vida y la piedad, y por medio de estas nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Un regalo doble, un regalo aumentado. Como que tú recibes un regalo y abres quitas el papel del regalo, te encuentras con un regalo, lo disfrutas y de pronto te das cuenta que hay otro regalo dentro de ese regalo. El primer regalo son todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad. Y el segundo regalo son grandísimas y preciosas promesas. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo, quizá un poco más profunda, es que el orden es importante. Primero necesitamos tener todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad para poder realmente considerar las promesas de Dios grandísimas y preciosas. ¿Cómo podemos considerar las promesas de Dios valiosas, aquilatarlas, si no tenemos la vida de Dios en nosotros? Si no tenemos el deseo de la piedad, el deseo de agradarlo, el deseo de que nuestro corazón y nuestra conducta sea conforme a Dios. Si nuestra vida no está en pos de Dios, si no está orientada hacia Dios, dirigida hacia Dios, ¿cómo podemos considerar sus promesas como grandísimas y preciosas? Recordemos cómo éramos antes de conocerlo. No creíamos en sus promesas. Ni siquiera las considerábamos promesas, mucho menos pues grandísimas ni preciosas. No tenían impacto en nuestra vida. Nuestra vida no se guiaba por sus promesas. Quizás intelectualmente podríamos entender algo. Bueno, yo sé, sí, claro, creo que la Biblia dice que los que se portan bien van al cielo. Bueno, eso es una promesa, claro. Entonces algún día van a ir al cielo. Intelectualmente